Senderos de aprendizaje y tecnología, explorando caminos para aprender, innovar y transformar. Hola, ¿qué tal? Pues estamos en este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre una red social que fue creada con videos cortos que se ponían en tendencia, que hacían varios retos que se hacían virales y que bueno, se llama TikTok, pero que resulta que esta plataforma, esta red, ha estado entrando a espacios inesperados. Algunos de estos espacios son las aulas de las escuelas. Y bueno, mientras algunos docentes dicen que el TikTok solamente distrae, que solamente es para perder el tiempo, pues hay otros docentes que lo están utilizando y están haciendo uso de para explicar conceptos complejos, para fomentar la creatividad y sobre todo para conectar con estas nuevas formas de aprender de las nuevas generaciones. Y por eso este episodio queremos poner sobre la mesa esta pregunta, ¿no? ¿TikTok solo superficializa el aprendizaje o también abre nuevas rutas de enseñanza y aprendizaje? Y por eso lo hemos titulado Scroll Infinito o Aprendizaje Significativo. ¿Cómo utilizar el TikTok en las aulas para motivar a nuestros estudiantes, para conectar con ellos? Y bueno, quiero presentarles a una doctora que además de que ella es especialista científica en biotecnología, también es una creadora de contenido. Y bueno, conecta muy bien con los estudiantes. Y bueno, tiene un nombre muy bonito. Ella se llama Suhey, somos tocayas. Y bueno, le doy la bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Y bueno, para comenzar me gustaría que tú te presentaras, que nos dijeras un poquito quién es Suhey, qué es lo que hace, qué es lo que te gusta y cuál es esta relación que tú tienes con la tecnología utilizada para los procesos de aprendizaje. Yo sé que eres científica y que tienes muchas áreas de expertise, pero en particular, ¿cómo te conectas con la tecnología en tu formación, digamos, en tu práctica docente? Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por invitarme, Suhey en Potencias. Estoy muy agradecida que me hayan tomado en consideración. Hablando un poquito acerca de mi formación, yo soy ingeniera en biotecnología. Soy del hermoso puerto de Mazatlán, Sinaloa. Yo creo que de ahí es donde viene esa chispa de que siempre andamos felices, ¿no? Tengo maestría en Ciencias en Procesos Biotecnológicos y también doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos por parte de CUSEI. Me formé en la Universidad de Guadalajara. Soy profesora investigadora, hago investigación también y pues tengo 3 trabajos, más que nada docencia, me encanta dar clases y también como asesora en empresas. ¿Cómo empecé? Por culpa de los alumnos, la influencia de los alumnos. Yo siempre he pensado que mis clases son como un tipo stand-up, ¿no? Yo creo que ahorita vivimos en modo fast speed y la atención de los alumnos está muy dispersa. Entonces tienes que llamar la atención de ellos. Las clases tradicionales pues no son tan atractivas para estas generaciones. Y en lugar de quererlos hacer a como nosotros fuimos formados, ahora nosotros nos tenemos que moldear a sus necesidades. Que finalmente lo que queremos hacer es que conjunten cómo viven con el conocimiento que necesitan para desarrollar pues una buena profesión. Entonces, ¿cómo empecé? Hay una frase que me encanta, Suhey, a ver si te la aprenden, yo creo que también en este proceso la pueden adoptar, de Benjamin Franklin, que yo creo que también se la robó de alguien más porque era viejita, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, involúcrame. Entonces, en lugar de decirles, miren muchachos, en esta aplicación se mueve aquí, así, 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 dáselos, que ellos se hagan bolas, que ellos erren, que ellos se equivoquen, porque yo siento que la única manera de aprender es equivocarse, porque no lo vas a volver a hacer. Esa cultura la tienen en el Oriente, que dice, la persona que ya se equivocó, a esa la contrato, porque sé que ya no se va a equivocar. En esta vida
no se admiten representantes, los protagonistas. Entonces así empezamos, ¿no? Yo les daba esos simuladores, pero como está difícil el que se acuerden de las cosas, que se les olvida todo, decía, maestra, ¿y por qué no graba un video y lo sube a TikTok? Y así yo lo puedo estar revisando cada rato y poder hacer la tarea. Y yo dije, mira, me están dando trabajo de más, pero bueno, lo voy a hacer porque me interesa que aprendan y ya me enfadé de estar repitiéndoles cada rato. Y así empezó la tendencia, ¿no? Empezaste a grabar TikToks. Exacto. Oye, fíjate que hay dos cosas muy interesantes de las que dices ahorita, y que me gustaría que comentáramos un poquito. Esto de, pues ya no estamos en una época en la de solo consumimos información, porque todas las aplicaciones, herramientas que tenemos nos permiten ser también creadores de contenidos, ¿no? Entonces, como esta parte que dices, involúcrame, ¿no? O sea, yo también puedo crear, yo también puedo hacer, no solamente recibir información, como hasta hace unos años se hacía, ¿no? Entonces, ahora todas las herramientas pues nos permiten que todos seamos creadores. En uno de nuestros episodios anteriores hablábamos justo de esto que tú dices, el error, ¿no? O sea, todos nos equivocamos y todos aprendemos mucho más cuando nos equivocamos que cuando nos salen bien las cosas, ¿no? Generalmente aprendemos mucho. Y en ese sentido me gustaría que nos dijeras cuáles han sido los baches en el sendero. Nuestra primera sección se llama así. Entonces, en este caminar de la docencia, ¿cuáles son los baches que tú te has encontrado para poder aplicar o implementar este tipo de estrategias usando esta red que para mucha gente pareciera que es algo que no tiene fines académicos? Exacto. Pues yo creo que precisamente lo que comentan de que si estás en estas redes sociales, que al principio se veía como pérdida de tiempo o nomás para generar dopamina, perder el tiempo, pues entonces no tenía validez científica, ¿no? Y a eso me enfrenté con varios profesores. O sea, siento que me veían como menos por bajarme a esa situación. Siento así, no es bajarse, ¿no? Y a eso te enfrentas, al que dirán los profesores que no tienen esta apertura a la tecnología para poder acercarse a los alumnos. Hay profesores que son muy cerrados con respecto a su metodología de enseñar y no quieren cambiar y no saben que pueden perder los alumnos. Y aquí dicen, ay, pues pierdo, de todos modos hay un montón. No, pero ellos son nuestro futuro. Claro. O sea, nosotros le tenemos que enseñar bien. Como le decía, tenemos que adecuarnos a esa situación. Entonces, eso fue uno de los primeros baches, ¿no? Luego, segundo, como tipo chavorruca, pues yo también tuve que aprender de la aplicación. O sea, yo le decía primero a mis alumnos, me sentía como mi mamá cuando me decía así, hija, a ver, cómprame esto en Temu que vi, cómprame esto que vi a 2 pesos. Aquí dice que a 2 pesos, cómpramelo, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mis alumnos, quiero hacer este efecto, ¿cómo le hago, no? Mi maestra, aquí, así, ¿no? Y yo creo que eso empezó a generar empatía, rapport con los alumnos, el involucrarlos yo inclusive, ¿no? Varios alumnos ahorita, maestra, va a grabar un TikTok, ¿yo puedo salir acá? Inclusive en una generación que fui maestra me dice, porque grabé un TikTok de unas palabras y eso, y dice, hasta que por fin voy a salir en uno. Entonces, eso me gusta, cuando ellos se involucran. Y pues lo primero fue eso, el formarte, ahorita el tiempo de editar, eso es muy, muy difícil. Lo que me estoy involucrando es en cursos para inteligencia artificial y hacerlo un poquito más automatizado. Pero finalmente yo tengo alrededor como de 800 simuladores para enseñar todos los temas de infinidad de asignaturas que doy. Y pues quiero hacer los TikTok de cada uno de ellos, para, como lo hago en clase, ¿no? En clase tengo mis diapositivas, pongo un código QR y le digo, vean el siguiente TikTok. Y ya lo ven y le digo, ahora explíquenme lo que yo dije. Eso es, así capturas la atención de ellos. Y así vas capturando. Oye, entonces lo que empezó como nada más grábeme un TikTok para que me repita la clase, se ha convertido ya toda una producción propia, ¿no? Pues disque producción. Yo creo que los que más son virales, así con muchísimo, porque no solamente es científico, ahí también, yo soy un poco juguetona, digamos, en esas cuestiones, y también grabo de comedia con los alumnos, ¿no? Entonces, esos son los que tienen más repeticiones, pero sí, trato de meterle uno de conocimiento y uno de comedia, como para querer dar esa empatía con el alumno. Ok, y bueno, nuestra segunda sección, que es esta de escalar los senderos,
cómo vas tú construyendo, digamos, tu propia plataforma para empatizar con los estudiantes, ¿no? Porque entiendo que una cosa es que les das contenidos y esto, pero que también los involucras como parte, ¿no? De tus videos, de tus contenidos. Sí, bueno, algo que yo siempre he pensado, la universidad para mí fue una época muy bonita, pero fue por el convivio con mis compañeros. Y este tipo de actividades que yo hago hace precisamente generar lazos entre ellos. Por ejemplo, decían en un comentario, una de las actividades que hago son los disfraces, ¿no? Que inició para darles puntos extra y ahora se hizo como una tradición que ya me exigen. No, porque con el otro grupo lo hizo, ¿por qué acá con nosotros no? Sí, son muy celosos. La cuestión es que hacíamos TikTok en vivo. Porque dije, si yo escojo uno van a decir, ay, no, es que a la maestra le cae mejor fulanito, ¿no? Entonces dije, TikTok en vivo. Y entonces ahí se conectaban todos. Y allá en Cuballes, pues les pasaban la liga a los familiares. Y dice, maestra, en mi rancho todo el mundo ya la conoce. Y yo dije, ay, qué vergüenza, va a decir, ella te da clases, pero es súper padre. De hecho, una vez se acercó una mamá en uno de los actos y me dijo, soy su fan, yo la sigo en TikTok, me encanta cómo enseña, hasta yo aprendo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues te llena como profesora. Sí. Y así, lo quise hacer como tipo stand-up, comedia, e involucrar a los alumnos. Oye, ¿y hay algún contenido porque, bueno, las disciplinas que tú, en las que tú estás formada, pues resultan ser a veces como difíciles, ¿no? O términos muy, tecnicismos o cosas de repente complicadas, ¿no? ¿Hay algún contenido en particular que digas, sí me costaba trabajo y con este tipo de estrategias he logrado que se comprenda más o que los estudiantes tengan más material de consulta? Al principio sí eran muchos tecnicismos y ya después traté, como igual en las clases, dicen varios alumnos por ahí que escribían anónimos, ¿no? En las redes sociales, trató de hacer temas complejos, pero llevados a la vida diaria. Por ejemplo, les digo, muchachos, ¿ustedes saben por qué si sacas un refresco del congelador, empieza a sudar? ¿No? O sea, captar esa atención. Y todos, no, pues no. Pues vean este TikTok. Y ahí les explico, ¿no? Lo que son los puentes de hidrógeno y todas esas cuestiones. Y ya se les queda un poquito, pues, más con conocimiento. De hecho, en una conferencia que di, me tocó conocer a Rafita. Y ya me empezó a seguir también en TikTok. Y me dio unos tips, que fue eso, ¿no? Los primeros 3 segundos del TikTok tienes que captar la atención del alumno. ¿Y cómo captas esa atención? Pues con ejemplos relacionados a la vida diaria. Por eso ahora, por ejemplo, Pitágoras. ¿Sabías que Pitágoras también era tóxico? Y yo, ay, sí, no, mi novio también era tóxico, a ver qué pasa, ¿no? Y ya, lo dejan en eso. Ok, pues eso es parte, ¿no? De esta red, o sobre todo TikTok, cuando empezó a conectar era eso, ¿no? Videos muy cortos, como muy concisos, y que ganaba un poco de mercado con otras plataformas que eran videos largos, como muy tediosos. Entonces, estás como tomando esos, digamos, parámetros que hacían que la plataforma fuera exitosa, también para la creación de tus propios. Sí, de hecho, trato de no pasarme de 1 minuto, que es bien difícil, porque luego me agarro hablando y relaciono otro concepto y así, y no me gusta eso de partes 2, partes 3. Entonces, en 1 minuto trato de dar como que el concepto, el cual es el que utilizo en clases, y ya después desarrollo el tema durante la clase. Okay. Oye, ¿y hay algunas cosas que tú le das más énfasis? Por ejemplo, solo conceptos o solo actividades o cosas así. Simuladores. Me gustan mucho los simuladores. En las clases siempre, como decía, tengo una base de datos como de 800 simuladores. Y les enseño cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque es cansado hablar todo el día con ellos y luego te pasas con otro grupo igual, ¿no? Entonces le das las indicaciones, le das el simulador, ellos ya vieron previamente el TikTok y entonces le empiezan a mover por todos lados. Entonces hay una combinación ahí de herramientas, ¿no? Sí. Que utilizas y todo. Oye, y en esta sección que tenemos, nuestra tercera sección, que es caminar tu propio sendero. Nosotros aquí entendemos que no todos aprendemos al mismo ritmo, porque no tenemos las mismas condiciones, por un montón de factores, ¿no? Cada quien como que va
su propio ritmo y con sus propios recursos, ¿no? Ya sea didácticos y de otro tipo. Entonces, y por eso le denominamos esta sección caminar tu propio sendero, ¿no? Como que vas haciendo tu propio sendero. En eso, ¿tú cómo nos podrías, desde esta experiencia que tú tienes, cómo se evita que se haga este uso excesivo de las redes sin llegar a la reflexión de lo que hago o de lo que realmente estoy aprendiendo, o simplemente estoy captando información pero no estoy asimilando, ¿no? Y es que es muy difícil, o sea, en un minuto y luego cambia tu atención. Aquí hay muchas cuestiones pedagógicas que yo estaba leyendo, y es el generar precisamente esta dopamina, que al final de cuentas es una adicción. Entonces hay que poner un límite, ¿no? Tiempo que vas a estar en esa red, porque se puede hacer también el perder tiempo que puedes utilizar en otras cuestiones. Yo, por ejemplo, lo utilizo durante la clase, ¿no? Que estamos viendo estas diapositivas, viene el tema y luego pongo el código QR. Entonces, no puedes seguir viendo TikTok en clase porque estás en clase. Yo nomás te di un video, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y los vas como entrenando puedes ver esto, pero tienes que concentrarte también en esto, exactamente, ¿no? Fíjate, yo ahí reflexionaba un poco en que hay una creencia de que para que el aprendizaje sea profundo, pues tiene que ser por muy largo tiempo. Y a lo mejor antes funcionaba de esa manera, pero ahora que todo está tan hiperconectado, tan a la mano, pues es difícil que pases mucho tiempo para aprender una cosa, ¿no? Entonces a lo mejor no todo el aprendizaje es de largo tiempo, pero tampoco todos los contenidos breves, garantizan aprendizaje, ¿no? ¿Tú has visto así como que algún contenido que digas, no, definitivamente lo tengo que revisar en clase, lo tengo que a lo mejor seguir constante diciéndoselos o haciendo varios ejercicios para comprenderlo? Ah, claro que sí. Como le estaba diciendo, yo creo que nomás te puedes focalizar durante 20 minutos. Después de eso ya pierdes la atención del alumno. Entonces, por ejemplo, en los simuladores no tienes que pasar más de ese tiempo. Luego se vuelve para ellos tedioso, aburrido, enfadoso. Y ahí van lo de las experiencias. Nadie se acuerda de las experiencias cuando te hacían estar estresados, o sea, el cortisol alto, cuando te sentiste mal, cuando te sentiste humillado. De eso no te acuerdas, que esos son los traumas. Pero te acuerdas cuando la maestra hizo un chiste de ese tema. Y entonces estás en el examen, por ejemplo, y recordaste ese chiste, ¿no? Entonces es combinar esas experiencias positivas con las estrategias de educación y la generación de dopamina, que es lo adictivo. Por ejemplo, en el examen, ¿no? Le digo de las bases púricas, las purinas, adenina y guanina. Le digo, muchachos, si se fijan, adenina es de Araceli, porque también me llamo Araceli, y guanina de Guerra. Entonces, como yo, su maestra es pura y casta, estas son purinas, ¿no? Y ya, pues ahí el chiste, ¿no? Y ya en el examen, pues ya se acordaron cuáles son. Entonces, hay que tratar de relacionar conocimientos con experiencias significativas para los alumnos. Y experiencias de la vida diaria, ¿no? O sea, cosas de la vida diaria. O, por ejemplo, sí. Había uno de los comentarios que vi ahí en Facebook que decía, la inteligencia artificial no funciona con los exámenes de la maestra. Decía, con la IA yo saqué 70 en el examen de la doctora. Y luego le escriben el otro, la IA no funciona con los exámenes de la doctora. Y pues de ahí le escribí yo, qué bueno saberlo, es que no saben poner el prompt. Pero a lo que me refiero es que los exámenes que yo hago son capturas de pantalla de los simuladores. Entonces, si no te involucras, si no sabes dónde moverle, pues aunque se lo pongas a la IA no vas a ver. Es un aprendizaje más personal, digamos, exacto, ¿no? De algo que sí tienes tú que realizar. Exacto. Oye, y antes de que tú empezaras a hacer TikToks y todo esto, ¿ya tenías esta facilidad para ir relacionando cosas, para esta parte que dices, de combinación de lo cómico, o cómo se hace? Uno, te voy a decir, el imaginario es una investigadora científica de biotecnología, pues la ves con su bata blanca en el laboratorio, ¿no? Sí, sí, muy, pues muy en su papel, digamos, ¿no? Entonces rara vez sales como de pues como de estas características que te da después la profesión, ¿no? Entonces, ya es parte de tu personalidad, o cualquier profesor que nos animemos podemos hacer esto. Yo creo que no está peleado. Y todos tenemos un niño interior.
todos queremos ser felices o aventarnos un chiste. Entonces creo que sí lo podemos hacer, pero estamos condicionados por el qué dirán. Yo creo que algo que he perdido es la vergüenza y el ego. Sí lo he encontrado, pero sí. Entonces es animarse. Yo creo que esta personalidad es porque soy de Mazatlán y porque se da, no sé. Yo creo que yo soy muy empática con las personas y pues me ha servido como estrategia para enseñar, ¿no? Como tipo stand-up. Porque dije, ¿cómo capto la atención de ellos? O sea, aquí tienes que hacer circo, maroma y teatro. Y pues sí, o sea, aventarse como un stand-up, pero también que ellos participen. Y eso me ha ayudado muchísimo, el que ellos se animen. Porque además son muy hiperactivos, pierden rápido la atención, pero les da miedo hablar en público. Sí, claro. Hay una estrategia que yo utilizo que se llama One Minute Preceptor, que en un minutito tienes que hablar de todo lo que aprendiste en la clase anterior. Ni siquiera un tema nuevo, de la clase anterior. Sí, la cuestión es que no hables como el peje, no puedes ver apuntes. Entonces, eso lo ven con tanta adrenalina, porque pongo una ruleta a ver quién le toca. Y gracias a eso es que, pues, estudian. Bueno, no todos, pero estudian, ¿no? Entonces, son estrategias que involucran esta parte emocional en cuestiones de una clase gris. Oye, ¿y has tomado cursos o tú solita o cómo? Porque digo, no vienes de una área pedagógica o de una área donde se desarrollan este tipo de estrategias, entonces, y generalmente uno en la universidad da clases como le enseñaron a dar, ¿no? Porque como dices, ese es mi referente y mis maestros hacían eso. Exacto. Y uno termina haciendo lo que te enseñaron, ¿no? Entonces yo pensando en los profesores que pudiste haber tenido en tu formación, dudo que hayas tenido como experiencias de este tipo. Yo creo que empezó toda la cuestión con las competencias. Y sí, por ahí hubo algunos profesores que iniciaron con las cuestiones de actividades más que una docencia o una plática. Pero fueron evolucionando. Sí he tenido formación, tengo más de 11 años de experiencia dando clases y como parte de esto pues he tomado cursos de pedagogía. Sí, de hecho he pensado meterme en la maestría de tecnología. No, yo creo que vas aprendiendo con la experiencia. Y, a ver, ¿qué podría decir? Cómo vas evolucionando. Y pues cada generación te enseña algo diferente. Que puedes agarrar, que no. Por ejemplo, algo que hago también al inicio de clase para pasar asistencia. Y se estresan por eso, por todo se estresan los alumnos. Se estresan porque en lugar de decir presente es una palabra clave con respecto a lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, si vimos bacterias, ¿no? Bacterias, plásmido, pilis, cilios. Si repites palabra, te toca el one, ¿sí? Y pues no quieren hacer el one minute preceptor porque les da más miedo. Entonces, ahí están anotando qué palabras ya dijeron y están todos estresados para que no les toque, pero eso es ponerle atención, porque generalmente si pasas asistencia, no ponen atención o se ponen a hablar y pues eso es una manera de involucrarlos. Todavía aplico el conductismo de algunos profesores, pero en este caso, como estamos en la época de muévete, haz más ejercicio, pues son sentadillas. Uno los verán como bullying, no es, eso es hacerles ejercicio. Y es, por ejemplo, después del One Minute Preceptor, hago una estrategia que son 5 preguntas al azar junto con una ruleta. Si te toca, te hago una pregunta en la cual puedes ver tus apuntes, una respuesta puntual. Si te equivocas, son 5 sentadillas. Y hay algunos que dicen, yo quiero hacer lagartijas. Bueno, pero se los cambio. Si no quieres hacer las sentadillas, es un chiste. Es un chiste. Pero si te equivocas, o sea, no hay repercusión en calificación. Es un chiste o las sentadillas. Y ya les quedó de conocimiento. O sea, si les vuelvo a hacer esa pregunta en el examen, como ya les sufrieron en este conductismo, ya se la saben. Okay. No, está muy, muy divertida tu clase. Oye, ¿nos podrías compartir algún tip, algún consejo? Yo aquí pensaría en esta sección de el tips para el sendero, que pudiera ser algo tanto para estudiantes como para docentes, porque siento que a veces como docentes tenemos como mucha, pues no sé si es vergüenza, si es miedo,
porque también da miedo el quererle entrar a algo que no conoces. Digo, tú lograste sobrepasar eso de cómo le pico y preguntarle al estudiante. Pero a veces como docentes no nos atrevemos a reconocer que no sabemos todo y a preguntarle al estudiante, Ese es porque el nos ego. sentimos vulnerados, ¿no? Nos sentimos que nuestra autoridad se ve mermada si yo le digo a un estudiante no sé hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, o algún tip, o algo que tú nos puedas recomendar, tanto para estudiantes como para docentes, ¿no? Bueno, pues primero que se anime. Yo creo que todo ser humano necesitamos de otras personas. Siempre vamos a aprender algo nuevo hasta de una persona en situación de calle. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces hay que ser sencillos. Yo creo que el ego es algo que nos hace mucho daño y a veces cuando te dan el título de doctor es como que, mira, tienes que tener el ego, si no te vamos a quitar el título. Entonces, no sé cómo me ha funcionado esta estrategia. Yo siempre respeto a los alumnos, siempre les hablo de usted, para que se maneje el que no lo tomen como que, la maestra no sé nada. Pero yo creo que también aquí va la cuestión del conocimiento y el ser objetiva y rígida con respecto a las calificaciones, pero que no va peleado con reírse, disfrutar una clase. Ha habido momentos en los que los alumnos me dicen, maestra, ya quería tener su clase porque he tenido un día muy malo. Entonces yo digo, qué padre, ¿no? O sea, más que aprender, lo vas a disfrutar. Y aquí el sendero es cursos, existen un montón de cursos en internet cada vez más accesibles con respecto al uso de inteligencia artificial y en maneras de cómo editar videos mucho más rápido. Hay que tomarnos tiempo y pues hacer esos cursos. Cada vez los alumnos pues están utilizando las redes sociales y hay que adecuarnos. Así es. Y entonces tú sí crees que el TikTok lo usas no por moda, sino porque sí puede ser una intención pedagógica. Inició para ayudarles a los alumnos, así inició. Y ya después quise hacer un poquito más de empatía, con la sección de humor, pero ya quiero hacer las cosas bien, o sea, quiero también hacer una plataforma de YouTube, monetizar. Sí, porque sueldo de maestro. Sí, porque a unos alumnos, me acuerdo cuando daba una clase, una alumna siempre dejaba su celular a un lado. Le decía, oiga, pero me lo voy a llevar a San Juan de Dios, para venderlos. Grababa las clases, todas las clases las grababa y después en su casa empezaba a hacer apuntes. Pero me daba vergüenza porque no me acordaba y hacía un chiste y en su casa estaba su familia escuchando y también se reían cuando ella pasaba. Y dije, oye, y ella me dijo, ¿por qué no hace mejor un video de YouTube? Mucho más fácil. Explica un tema, se avienta los mismos chistes y todo y ya, pues así ya puedo acceder más rápido. Y ahí dijiste, pues sí, hago chistes, ¿no? Oye, no, a mí me encanta lo que haces, me parece que esto de, sobre todo de conectar con estas nuevas generaciones, nosotros en otros podcasts lo hemos platicado, ¿no? Creemos que así como nosotros lo vivimos, lo están viviendo y a veces pensamos que solo pierden el tiempo en redes sociales o solo pierden el tiempo en videojuegos, por ejemplo, pero no logramos entender que esa es parte de la realidad de ellos, pues esa no es como, digamos, estar en otra realidad, sino que es parte de su mundo, es parte de su día a día y entonces a veces esa brecha generacional es la que no nos deja como conectar con nuestros estudiantes. Hay que hacer un equilibrio. Esto que decías hace ratito de me veían como abajo, ¿no? O sea, como si fuera el ponerte digamos, hacer las cosas que hacen tus estudiantes es como si bajaras de un nivel y no terminamos de entender que no estamos arriba de nadie, pues, que somos parte del ecosistema de aprendizaje de nuestros propios estudiantes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a mí me gustan tus videos, yo sigo a la doctora en sus redes sociales, así que espero que también la sigan. Y no sé si quieras comentarnos algo más, ya para hacer el cierre, algo que quieras. Sí, una otra estrategia que también comentaba de, por ejemplo, cómo combinar, ¿no? Siento que ahorita pues los alumnos no leen mucho, entonces conmigo tienen que leer un libro a fuerzas que se llama Cazadores de Microbios y cada semana hacen un examen, una pequeña evaluación de 10 preguntas con respecto al capítulo, son 12 capítulos. Es un libro que todo el mundo tiene que leer.
Entonces yo dije, ¿cómo les puedo ayudar? Pues utilicé inteligencia artificial para hacer hablar al científico, al cazador de microbios, y que ellos le platicaran, pues, qué es lo que habían hecho, ¿no? Y son algunos de los TikToks que aparecen por ahí. Entonces, atraje otra vez a los alumnos a la lectura. Por eso les digo, no está peleado, ¿no? El tener un libro físico, el leer, y algunos le dicen, está muy padre, es el primer libro que leo en toda mi vida. Y yo dije, no sé si felicitarlo o regañarlo. Sí. Pero por lo menos ya leyó uno, Entonces, ¿no? Están peleados. Yo creo que en esta vida hay que fluir, hay que actualizarnos, ¿sí? Entonces, la actualización, nos guste o no, pues va hacia las redes sociales para poder llegar a todo ese público, y podemos combinarlo, no están peleados de la mano. Ay, no, sí. Yo creo también que hay ahorita un conjunto de herramientas que nos permiten, pues, tener un abanico de opciones, ¿no? Somos autodidactas, la información está ahí. Claro, o sea, ahora más que nunca podemos aprender lo que queramos, ¿no? Exacto. Yo a veces digo, si yo cuando era estudiante hubiera tenido lo que se tiene ahora, sí. ¿no? O sea, para aprender inglés, para aprender idiomas, para hacer, pues, cualquier cosa que quieras lo puedes tener desde ahí, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias. No, yo quiero nada. cerrar un poco el episodio de hoy, diciendo pues que no hay que usar el TikTok por moda, porque igual mañana ya no puede existir TikTok o ya puede estar otra red social aquí, sino más bien tener una intención pedagógica y apropiarnos de las herramientas con las que nuestros estudiantes se sienten cómodos, con los que se sienten relacionados o que conocen comprendidos más, que comprenden más exactamente, ¿no? Y bueno, cada uno de los videos pues no se hace solamente por ocurrencias, ¿no? Que también tienen un objetivo de aprendizaje o incluso de comedia, como dices, pero con una intención de que los estudiantes pues tengan también ese momento, ¿no? De diversión. Y bueno, consumir contenido no es igual que comprenderlo, también hay que entender eso, y que estamos en una era en la que podemos ser creadores, cualquier persona puede crear lo que quiera, y eso me parece que lo pueden aprender también en tu clase, ¿no? Que no solamente son receptores, sino también Exacto. creadores. Y fijarse muy bien a quién siguen por cuestiones de formación, ¿no? Porque puede ser que esa persona pues esté dando una información que no es verdadera y la estás tomando a criterio para tu formación. Entonces hay que tener consideraciones. Y la doctora tiene todas sus credenciales, sí, así ahí que es un contenido confiable totalmente, ¿no? A mí me gustaría cerrar con una frase que me encanta, Sujei, y siempre la han compartido en todos mis alumnos, que es de Mahatma Gandhi, ¿no? Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir por siempre. Muy Sí, bueno. siempre hay que estar preparados, pero disfruta la vida, sean felices. Sí, el aprendizaje no es sufrimiento. Exacto. Se puede divertir más. Y bueno, pues TikTok es una nueva manera de aprender, siempre y cuando podamos crear contenidos a través de estas plataformas y no solo ser consumidores de información. Yo creo que ahí debería de estar también un foco muy importante. Pues te agradezco mucho, doctora. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir toda esta experiencia que has tenido. Y bueno, pues ahí pueden seguir también a la doctora en sus redes sociales y no se pierdan nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.